Hola, buenos días amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el tema aprendizaje de idiomas. Como podéis escuchar de fondo, es Bahrein. Estoy escuchando la radio, así que bueno, tenéis un poco de música de fondo para ambientar el vídeo. Bien, como os estaba comentando, en el primer vídeo os traje lo que yo llevaba a diario, la bandolera de caballero. Y hoy os quiero hablar de experiencias. En este caso os voy a hablar de mi experiencia en la escuela de idiomas de aquí de mi ciudad, en la que actualmente estoy estudiando inglés. Veréis, yo creo que todas las personas estamos capacitadas para poder aprender algo nuevo. Lo que pasa es que a lo mejor no le echamos tantas ganas o no tenemos quizás demasiado tiempo para dedicarle a las cosas por el ritmo de vida que llevamos, pues por el trabajo, pues familia, hogar, en fin, nuestro día a día. Entonces, claro, yo entiendo que estudiar un idioma, pues necesita su tiempo. Hoy, perdonad que se me ha ido la cámara para otro lado. Ahí va, ahí. Es que estoy grabando con el móvil, entonces perdonad. Como os decía, pues yo estoy estudiando inglés. He acabado una etapa, que es el nivel básico de idiomas. Y ahora en octubre empezaré el intermedio. Veréis, creo que la escuela de idiomas es un sitio que es muy capacitado para poder aprender un idioma. Es verdad que hay gente que va a academias particulares y se gasta un dinero al mes que a lo mejor pues, no ven frutos o no lo ven quizás la mejor opción, porque claro, en una academia de idiomas te enseñan lo justo a lo mejor para preparar un examen o para pasar algo determinado. Pero en la escuela de idiomas lo que estudias son destrezas. Entonces, claro, ahora os contaré más sobre ese tema. Y yo lo primero es que quiero animar a todas las personas que si tenéis escuela de idiomas en vuestras ciudades, pues del 1 al 19 de septiembre os preinscribáis a estudiar un idioma, porque yo creo que es una experiencia muy buena. Se conoce a gente, haces grupo de amigos, que también está muy bien, porque fuera del ámbito de lo que estás estudiando en la escuela, pues puedes, una vez que haces amistad, pues conoces a otras personas, conoces su día a día, y es un ritmo de vida totalmente diferente. Eso sí, hay que dedicarle tiempo. Entonces, mmm, yo si tenéis un trabajo a media jornada y os podéis permitir estudiar un idioma, pues yo me animaría. La verdad es que hoy en día los idiomas ya sabéis que están muy demandados. Porque hoy en día España está en la Unión Europea y hay empresas que tienen trato con clientes de Europa, de otros países, y se necesita siempre un mínimo de conocimientos pues para poder a lo mejor ayudar a alguien o, oye, quién sabe, a lo mejor te nombran dentro de tu empresa en un departamento de relaciones comerciales con Europa y tener un idioma siempre es algo positivo. Veréis, yo estuve 3 años seguidos echando prescripción aquí en mi ciudad y la verdad es que inglés ya sabéis que es un idioma muy demandado. Entonces apuntó muchísima gente, había como 1000 y pico personas en lista de espera, ¿eh? Y claro, pues para todos los horarios son 30 plazas y obviamente hay gente que no consigue entrar. Pero claro, hay gente que aceptan, otra gente que no aceptan, los que se quedan de reserva, pues luego ya sabéis que hay plazos de admisión como en todo, vamos, igual que en institutos, bachillerato, FP, universidad. La escuela de idiomas es otro tipo de enseñanza, pero que también está arreglada y tiene sus propios títulos dentro del marco común europeo. Entonces, yo como os decía, el tercer año entré por reserva, porque fijaros, estaba el número 26 de reserva. Y claro, a finales de septiembre llaman a las personas que están en reserva y van llamando por orden de lista. Entonces, si no estás, pues pierdes la plaza. Entonces, claro, imaginaros la gente que no vino para que yo pudiera entrar. Entonces, yo entré a inglés. La verdad es que desde pequeñito yo siempre he estudiado inglés en la guardería, en primaria. Entonces, no es un idioma que me cueste, pero claro, yo sé, digamos, hasta cuarto de la ESO o primero de bachiller, que es lo que he estudiado, pues más o menos equivaldría a básico intermedio. Pero claro, yo me enteré tarde de que hay pruebas por libre, digamos, para entrar a la escuela de idiomas al curso siguiente, que son en mayo por ahí.
Y entonces hay que echar plaza también para hacer el examen, pagas unas tasas, bueno. Y yo me enteré tarde de esas pruebas, que eran en mayo. Entonces, claro, quizás si me hubiera presentado, pues ya no, ahora estaría a lo mejor ya en segundo intermedio por ahí. Pero claro, me dijeron, bueno, pues preséntate, aunque pierdes 2 años de básico, pero ya has metido la cabeza en la escuela de idiomas, que es mogollón de difícil, y poco a poco pues vas evolucionando, vas estudiando y vas aprobando los cursos. Entonces, os cuento. En las escuelas de idiomas de toda España va con el marco común europeo de lenguas. Entonces, el nivel básico corresponde a uno y a 2, ¿vale? Entonces ahí tienes el básico. El nivel intermedio, que es el que voy a empezar yo ahora, es primero de intermedio y segundo de intermedio. Y como ya has hecho los 4 cursos, ya te dan el B1. Y luego tienes el avanzado, que es primero de avanzado y segundo de avanzado también. Y creo que ahí te dan el B2. Y luego el C1, creo que no sé si se estudia 1 año o ya se estudia 2 años. Porque el año pasado querían ya ponerlo 2 años. Digamos, el año pasado, el anterior en primero. Que es que siempre me lío. Entonces este año ya no lo sé si es 1 año o 2. Y ya obtienes el C1. A ver, realmente si te quieres sacar todos los títulos en la escuela de idiomas son 7 años. Porque son 2 de básico, 2 de intermedio, 2 de avanzado y 1 del C1, si es que sigue siendo 1 o 2. También aconsejan que normalmente cuando ya tienes un nivel determinado, pues viajes un tiempo. Normalmente la gente se suele ir en verano a, a estos países donde se habla el idioma que estás estudiando para pues ya coger oído, tener una capacidad de lenguaje más fluida y pues puedas ya pues sería una capacitación adecuada para poder defenderte. Entonces, yo, pues, como os cuento, ahora hoy en octubre voy a empezar el intermedio. Y en la escuela de idiomas normalmente hacen 2 exámenes. Uno en febrero, que es de seguimiento, para ver los profesores en sus aulas cómo van los alumnos, en qué van peor, en qué van mejor. Y el oficial, que suele ser en mayo o finales de mayo. Os cuento, normalmente los cursos se basan en 4 destrezas, ¿vale? Listening, writing, reading y expresión oral. En los exámenes hay que aprobar cada parte por separado, que ahí está tal vez, yo diría, lo complicado, ¿no? De hacerte un nivel de este tipo. Porque claro, son sobre 20, digamos, y para aprobar todo hay que aprobar cada destreza por separado. De 20 hay que sacar 10. 10 en listening, 10 en writing, 10 en expresión oral y 10 en reading. Si hay una parte de las 4 que ya no sacas, ya no estás no apto. O sea, aquí no se trata de sacar un 8 o un 7 como en selectividad, por ejemplo. No, no, aquí eres apto o no apto. Entonces, se va haciendo a lo largo del año con el material que los profesores creen adecuado. Normalmente se lleva un libro, un cuadernillo de ejercicios y en primero de todo de nada más empezar te dan un cuadernillo de vocabulario. Yo mi experiencia ha sido en inglés en primero llevé el libro, cuadernillo y cuadernillo de vocabulario y discos, también muy importante. Y en segundo, el cuadernillo de vocabulario ya no lo tuve y tuve cuadernillo de ejercicios de repaso de gramática de primero. Normalmente los libros suelen ser aproximadamente de unas 12 lecciones o por ahí. Y los profesores pues estiman el temario que van a dar, obviamente, cada año. Y en base a eso pues se trabaja. Yo recomiendo que no solo si decidís empezar un aprendizaje de idiomas y os apuntáis a una escuela de idiomas de vuestra ciudad, no solo os rijáis a lo que se hace en clase, porque en clase solo veis libro. Sí que los profesores dan material, dan fotocopias para practicar vocabulario, también gramática, sobre todo gramática. Yo en primero aprendí todos los tiempos verbales, digamos, los básicos, eh, y quizás vocabulario. Otra cosa no se ve. También sí que se aprende a hacer preguntas en primero. Por ejemplo, pues con
con una estructura que es auxiliar de pregunta, sujeto y verbo y complemento. Y luego en segundo ya es más mantener una conversación. Entonces yo os cuento, a ver, en casa si tenéis tiempo y os aceptan para estudiar el idioma, sobre todo hacer el cuadernillo de ejercicios, digamos, ese es fundamental porque ahí practicas lo que has visto de temario. Y también el cuadernillo delgadito, si estáis en primero, pues ir por topics, digamos, por clase de vocabulario, y ir traduciendo y ir viendo cómo se escribe la transcripción, sobre todo, y traducirlo y luego os lo estudiáis. Es importante aprender vocabulario, porque claro, si sabes gramática pero no sabes vocabulario, no lo puedes aplicar. Entonces, yo lo que hacía era, pues cogía, una vez que dábamos, digamos, cada tema son 3 apartados, A, B y C. Entonces, por ejemplo, hacíamos el 1A, pues yo llegaba a mi casa, hacía los ejercicios que veía pertinentes que me daban, pues fotocopias de actividades para el día siguiente y tal. Cogía mi cuadernillo, me hacía el 1A y luego del vocabulario el 1A. Y así con el 1B, 1C, así constantemente. Sobre todo no dejéis eso. Yo normalmente lo hacía al fin de semana, porque os cuento. Se va 2 días a la semana a la escuela de idiomas a estudiar. Y son 2 horas de clase. Normalmente los profesores deciden si hacen un pequeño descanso de un cuarto de hora o lo hacen todo seguido. Si lo hacemos todo seguido, pues se sale un cuarto de hora antes. Yo en primero tuve la suerte de tener una profesora bellísima, o sea, con una capacitación increíble. Era de, digamos, un poco de las antiguas, pero con un trato exquisito a los alumnos, muy cariñosa, servicial. Hacíamos siempre todo en conjunto. Éramos una clase muy unida y sobre todo aprendimos mucho con ella. Ahora en segundo ha sido totalmente diferente porque claro, sí que el proceso ha sido el mismo. O el libro, cuadernillo, gramática. Sí que es verdad que la profesora ya nos ha dejado un poco más de la mano y se ha dedicado más a dar el temario. Y aún sí que he notado que ha habido como un poco más de despego, porque claro, ya no seguimos los mismos del año pasado, de primero a segundo, mucha gente ya se cogió otros horarios, otras personas lo dejaron. Y sí que es verdad que he notado pues esa cierta distancia, pero claro, yo intenté siempre ir con alguien del año pasado. Hicimos un grupito de 4 o 5 personas más o menos, que nos llevábamos bien e intentamos que fuéramos en segundo juntos. De hecho lo conseguimos, porque pasamos los 5 a segundo. Pero claro, también está la opción a mitad de octubre por ahí saber el periodo de plazo para cambiar de horario, porque claro, hay gente que se matricula a unos horarios, pero no les va bien. Entonces siempre tienes esa opción de cambiarte. Entonces 3 personas de mi grupito ya se cambiaron. Y ya no fue lo mismo. Ya tuve que buscarme un poco más, digamos, juntarme con alguien así, un poco más apego para poder ir juntos, seguir el ritmo. Porque os cuento, en primero, la gramática consiste más en hacer preguntas, en aprender a hacer preguntas, un poco de ubicar los tiempos verbales, vocabulario y tal. Y en segundo, ya se habla de topics, o sea, topics le llaman a un tipo de... ¿Cómo decirlo? Un tema, digamos, ¿no? Y sobre ese tema, una serie de preguntas. Y ya con el vocabulario que tú tienes de primero, pues ya defender ese tema. Normalmente suelen ser temas, pues que, pues trabajo, colegio, actividades de tiempo libre. Ya sé que os sonará un poco a chino, porque claro, yo entiendo que si hay gente que aún no ha empezado ni siquiera la escuela de idiomas, pues esto le pillará un poco aún de sopetón. Pero bueno, en primero, ya os digo, primero es fácil. Sobre todo, centraros en gramática y vocabulario. Y también, sobre todo, hacer ejercicios de listening de audio. Con el libro viene un CD en el que puedes escuchar lo que se va viendo en clase en tu casa. A ver, yo os cuento. Mi experiencia es que yo no los he tocado esos 2 CDs para nada, ni en primero ni en segundo.
Quizás es porque tengo un oído más fino o porque lo tengo más desarrollado y a lo mejor no me cuesta tanto captar las ideas o la palabra concreta para poner, pero vamos. Yo entiendo que otras personas pueden tener problemas para ello, entonces yo os recomiendo que los CDs los escuchéis, sobre todo. Y luego ya sabéis que hoy en día en internet tenéis muchísimo material. En YouTube hay vídeos para coger palabras, conversaciones, tiempos gramaticales, mogollón de cosas. Y en segundo, sí que es verdad que es más complicado porque veréis, a la hora de examinar, en primero, en febrero se examina vuestro profesor y en mayo también. Pero en segundo hay un tribunal. Entonces, en febrero me examina la profesora, pero en mayo me ha tocado tribunal. La verdad es que paso muchísimos nervios, porque os cuento, a finales de mayo hice el examen, el escrito, con las 4 destrezas, bueno, 3 de ellas, el listening, writing y reading. Y luego a la semana siguiente me tocó el oral. El oral, digamos que es, ya os digo, mantener una conversación con una persona sobre algo. En este caso, en segundo lo que se intenta es llegar a un acuerdo. En primero es más hablar de un tema y preguntar a la otra persona. No tiene más misterio. Pero en segundo sí que hay que mantener una conversación con una persona e intentar llegar a un acuerdo casi siempre sobre un tema. Y luego el monólogo, que le llaman, que es hablar del tema. Digamos, en la comprensión oral encontraréis dos partes. Una que es el monólogo y la otra la interacción. Como os he comentado anteriormente, hay que sacar un 10 para probar cada parte, entonces en el oral pues viene a ser lo mismo, hay que sacar un 10 para probar. Entonces, claro, sí que es verdad que el oral a lo mejor en segundo hay que prepararlo más por los temas, porque claro, ya trabajas en base a unos temas que sabes que han entrado anteriormente, otros años, y entonces hay que estudiarse las preguntas un poco y ya ir con pies de plomo. En primero, bueno, si estudias durante el año y eso, el examen de febrero con el de mayo no suele haber muchas diferencias. Porque en primero se empieza desde cero, ¿eh? O sea, empiezas con abecedario, vocabulario, en fin, lo básico, básico. En segundo sí que ya se nota un pequeño salto. Teóricamente en segundo ya se hablan las clases en inglés, pero yo este año, pues el nivel de mi clase ha sido bastante bajo. Y lo he notado porque, claro, yo venía de primero con una profesora que nos ha preparado bastante. Y en segundo sí que es verdad que la profesora que teníamos también era una buena profesora. Pero el nivel de clase influye porque, claro, la gente ves que va desganada, que a mitad de curso estábamos casi 15 personas de 30. Y claro, pues a la hora de hacer, cuando empezamos a practicar para el oral, para hablar de monólogos de temas, nadie quería. Siempre éramos dos o tres los que resaltábamos un poco para salir del paso, porque claro, sí que es verdad que en segundo los profesores cogen un papel en blanco para hablar del tema y te dicen, por ejemplo, escuela, ¿no? Y una serie de preguntas. Normalmente 6 o 7, porque hay que estar hablando unos 2 o 3 minutos. Y entonces, pues ellos apuntaban en el papel lo que íbamos hablando y cuando acabábamos nos corregían. Entonces, claro, esas personas que no se mostraban voluntarias para que les corrigieran, pues ahora, a mi juicio, y es una opinión personal, son las que han suspendido. Porque veréis, si partimos de la premisa de que no lo preparas, luego vas al examen a ver si suena la flauta y me aprueban, y luego durante el curso tampoco has mostrado interés por hablar y por que te corrijan, porque, a ver, entiendo que hay ese puntito de vergüenza. Porque, claro, hablar en público no a, no a todos les gusta y estamos dispuestos a hacerlo. Pero claro, a ver, si quieres aprender no te queda de otra. Es que el que se equivoca, el que tiene boca se equivoca. Entonces, estamos ahí para aprender. Nadie nos vamos a reír si pronuncias mal o bien. A ver, los profesores están para corregirnos. Yo tampoco soy un crack, ni tampoco pronuncio a la perfección. Pero vamos, me puedo defender bien y gracias a que he participado muchísimo también este año, pues ahora estoy donde estoy. Sí que es verdad que hay dos convocatorias, una en junio y otra en septiembre.
Y en septiembre vas con las destrezas que has suspendido, no hay que hacer todo. O sea, si por ejemplo de las 4 solo has suspendido una, pues en septiembre solo vas con esa. También os quiero hablar del writing. A ver, yo creo que es una parte fundamental para el aprendizaje de idiomas, es decir, el escribir, vamos, como en español. Entonces, sí que es verdad que las primeras redacciones cuestan, porque a mí me costaron. Pero, ¿qué queréis que os diga? Es una manera buena de aprender y en el examen es que te entra writing, entonces tienes que aprender sí o sí. Normalmente suelen ser redacciones guiadas, o sea, te dicen, pues has quedado con tal persona, en primero está todo muy guiado. En segundo ya no tanto, ¿eh? En segundo ya he visto que ha habido cambio, pero en primero sí que es verdad que en primero no me las estudié las redacciones y las dos que entraron saqué un 10 justito para pasar al segundo. Y dije que esto había que cambiarlo y que en segundo no podía ir tan justo. Y entonces decidí que tanto en febrero como ahora en junio las redacciones me las he aprendido de memoria. Oye, cogía las que hacíamos en clase, como la profesora nos devolvía corregidas, pues cogía y me las pasaba de lo que había escrito yo otra vez a otro folio con ya las correcciones hechas. Para ya vamos, clavar la redacción de 10 si es que entraba esa. Y miraros, tuve suerte, ¿eh? Fijaros, porque en febrero pusieron una de descripción. Y descripción física, o sea, apariencia física y descripción física. Digamos, cómo es una persona y si cómo te parece, si es simpática, agradable, nerviosa, todo eso. Y bueno, en base al vocabulario que vimos, pues en febrero entró esa redacción, me la aprendí de memoria y en esa me pusieron 9 de 10. Y son dos redacciones las que hay que hacer. Normalmente suelen ser las primeras de 80 a 90 palabras y las segundas de 90 a 100. Y oye, sorprendentemente la saqué divina. Y ahora en mayo, de las dos que entraron, pues la primera también la saqué bastante bien porque era un email. Bueno, ya veréis durante el año que os darán pequeñas claves para poder hacerlo. Y la segunda justo era un tema que habíamos visto la semana anterior de acabar, que era hablar de tu experiencia escolar. Y la verdad es que, a ver, como ya os he dicho antes, que es apto o no apto, realmente no sé cómo me han salido, porque no fui a la corrección del examen. Yo lo que quería era probar porque, como comprendéis, desde el 27 de mayo hasta el 22 de junio que no supe la nota, eso fue un calvario. Entonces, me da mucha rabia porque ahora para el año que viene, pues creo que el grupito este que estamos ya no vamos a seguir juntos. Porque una chica de las 4 destrezas solo ha aprobado una y ha suspendido 3. Entonces ya se plantea dejarlo. Otra en septiembre tiene que ir a listening y otra de las que aprobaron se ha vuelto a matricular a un horario que para mí es imposible. Entonces creo que me voy a quedar otra vez con mi compañero del año pasado y vale. Yo ya os digo, yo os animo a que si queréis estudiar un idioma, os informéis si en vuestra ciudad hay escuela oficial de idiomas o extensiones donde podéis estudiarlos, si os pilla más lejos la oficial. Normalmente suele haber en distritos de vuestra ciudad, tiene que haber extensiones de esa escuela de idiomas. En mi ciudad sí que hay 2 extensiones, pero yo prefiero ir a la oficial, pues no sé, quizás porque hay más variedad de horarios, hay biblioteca. Y quieras o no, pues siempre puedes tirar un poco más. A ser la oficial tiene más posibilidades. En las que son extensiones, pues el horario. Hay horarios más reducidos. Entonces tienes que apañarte sí o sí. Y entonces la matrícula son 111 euros. Porque son 96 de idioma y 15 euros de biblioteca. Y ya os digo, del 1 al 19 de septiembre empieza la prescripción. Luego que os aceptan, hay que hacer la inscripción. A ver, el proceso es como todo. Pero una vez que has metido la cabeza ya es todo muy fácil. Porque también se me olvidaba comentároslo. Al menos aquí en mi comunidad autónoma, que es Aragón, en la escuela de idiomas tenemos una plataforma
que es donde tenemos un número de expediente con nuestro DNI y una contraseña que nosotros ponemos la que queramos. Y en esa plataforma, pues los profesores suben también material, suben ejercicios, audios, bueno, lo que ven oportuno, porque ellos comentan, el año pasado en primero, la profesora que tenía subía muchísimo material. En cambio, la que he tenido este año, pues ha subido lo justito. Ha subido ejercicios de revisión de cada unidad, donde practicábamos las destrezas para trabajar en casa. Ya os digo que el trabajo en casa es fundamental si queréis sacar un idioma. Ya también lo que trabajéis en clase con vuestra profesora y todo, pues bueno, ya hay a cada uno el tipo de aprendizaje que quiera desarrollar. Pero yo os digo que trabajar en casa es fundamental. Yo principalmente lo hacía los fines de semana, porque claro, martes y jueves vas a clase y normalmente, de martes a jueves no suele mandar mucho, pero de jueves a martes sí. Entonces, claro, hay que meterle caña y sobre todo estudiar. A ver, si hacéis un grupito majo de personas, tenéis un buen profesor, se va a gusto. La verdad es que quizás me arrepiento de no haberme apuntado con más antelación, porque a lo mejor ahora estaría ya más en otro nivel más avanzado. Pero bueno, lo importante es que conseguí meter plaza ahí, porque claro, yo os digo que fueron unos años intentándolo, quedándome en reserva y que no entraba. Y al final, hace 2 años conseguí entrar. También tenéis cuidado con las faltas. Si tenéis más de 24 faltas, perdís la plaza para el año siguiente. O sea que tened cuidado. Si trabajáis a turnos o una semana de mañanas y otra de tardes, id controlando eso, porque la plaza es fundamental de un año para otro y como la perdáis tenéis que hacer otra vez todo el proceso y si no os cogen, os quedáis ahí colgados. Que vaya historia como después de que haces primero y te vas a matricular a segundo, pierdes la plaza porque no has sido más de 24 días durante el año. A ver, yo actualmente no trabajo, soy desempleado, entonces entiendo que le puedo dedicar más tiempo que otras personas. Entonces normalmente yo en estos 2 años he faltado pocos días o casi ninguno. Pero claro, normalmente suelo coger horarios de tarde porque si me sale algún trabajo o algo, intento que sea por la mañana o jornada entera de 8 horas para poder luego ir a clase. Por ejemplo, en septiembre voy a empezar unas prácticas, entonces me he matriculado para el año siguiente, que voy a empezar primero de intermedio por la tarde para poder ir por la mañana a trabajar. Espero que os haya gustado este vídeo. Ah, se me olvidaba. No sé si tenéis cuenta de Instagram, pero bueno, yo ya llevo como 11 semanas, como una pequeña experiencia para ver cómo iba todo. Y sorprendentemente ya tengo más de 215 seguidores. Mi Instagram es JesusCardielSimon1. Me buscáis y la verdad es que le dais a seguir y yo os sigo. Ya sé que es un poco patrocinarme, pero bueno, quiero que la cuenta poco a poco vaya creciendo de personas. Me sigue gente de aquí de YouTube como Mark de No es País para Viejas y Aniteta59 que dejó su canal hace unos meses. Y la verdad es que me estoy muy contento con todas las personas que me siguen. Todos los días subo 3 fotos y más o menos voy teniendo poquito a poco, vamos subiendo de seguidores. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Aquí os he intentado contar mi experiencia con el aprendizaje de idiomas. Y si os ha gustado, pues me lo decís en comentarios. Y bueno, os espero en un próximo vídeo. Hasta luego, chao.